Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Eso es todo. Bueno, antes que nada, déjenme darle las gracias a los pastores Tim y Abigail Holland por la confianza que nos brindan. Muchas gracias por permitirnos su púlpito. Sabemos bien de que no es cualquier cosa soltarle el púlpito a una persona y gracias por esa confianza. También les quiero dar las gracias a ustedes como iglesia. No sé si ustedes saben, pero sí saben. Ustedes realmente son una iglesia que pone el ejemplo. Y muchas iglesias alrededor del mundo, en particular América Latina, necesita iglesias como ustedes. Por eso les queremos dar las gracias. Sabemos de que no es cualquier cosa la presión que de repente tienen como iglesia a la cual se le ve para que nosotros o algunas iglesias, hijas y hermanas, tomemos su ejemplo. Entonces, gracias por todo lo que ustedes hacen. Realmente es algo tan importante. El apóstol Pablo le dijo a los filipenses en una ocasión: todo lo que ustedes aprendieron, todo lo que ustedes recibieron, todo lo que ustedes oyeron, todo lo que ustedes vieron en mí, hagan eso. Y muchas iglesias hacemos lo que ustedes hacen. Así de que gracias por su ejemplo y por la gracia que nos extienden continuamente. ¿Cuántos de ustedes trajeron su Biblia? ¿Trajeron su Biblia? Bueno, eso es todo. Ábrala por favor al libro de Hechos. Toda la Biblia es buena y la podrías abrir a cualquier lugar de la Biblia y sería de edificación para tu vida. Pero el día de hoy vamos a ver el libro de Hechos, el capítulo número 10. Y vamos a estar viendo una escritura que ha impactado mucho mi vida y ojalá y así sea el día de hoy para la suya. La Biblia dice lo siguiente, dice: una tarde como a las 3, tuvo una visión. Note la palabra visión, diga conmigo visión. Tuvo una visión en la cual vio, porque eso es lo que pasa cuando vemos una visión, alcanzamos a percibir, alcanzamos a ver. Vio que un ángel de Dios se le acercaba y dijo: Cornelio, o más bien Cornelio, dijo el ángel. Note que la visión de repente tiene un nombre y ese nombre es Cornelio. Y de repente, después de que vio la visión, ahí recibió instrucciones. Porque ¿de qué nos sirve? ¿Estaría usted de acuerdo? Recibir una visión si no se nos dice el cómo llegar a cumplir esa visión. Y las instrucciones que se les dan a Cornelio son muy exactas. Ahora, quiero que vea una cosita conmigo. Nos brincamos de ese verso al verso número 11. Y aquí vamos a ver otra visión. En esta ocasión es dada a otro hombre. Este hombre se llama Pedro. Pero quiero que usted ponga mucha atención a los paralelos que va a haber entre la visión posterior y la que ahora vamos a ver. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice: vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, había reptiles y había aves. Luego, después de ver, luego una voz que dijo: levántate, Pedro. Vio los paralelos. Vio y luego se le pronunció su nombre y se le da instrucciones muy particulares, muy exactas en cómo cumplir esa visión, que era en una ciudad diferente, a un hombre totalmente diferente, y en un momento lo vamos a ver. Pero se les da instrucciones porque, repito, ¿de qué nos sirve tener una visión? Aunque sea de parte del Señor, si no lleva instrucciones de cómo cumplir aquello que alcanzamos a ver. ¿Está usted de acuerdo con eso? Excelente. Mire, toda la Biblia le va a servir. Yo le puedo decir por testimonio propio de que la Biblia a mí personalmente me ha cambiado. Cuando primero yo le di mi vida al Señor, lo primero que se me dijo, yo hice la pregunta: ¿y ahora qué? Se me dio un libro, una Biblia, y se me dijo: léete esto. Entonces pues yo, obediente, me puse a leer la Biblia y me encerraba hora tras hora a leerla. Y mientras más la leía, más sentía que el Señor estaba haciendo una obra en mi interior. Así que por testimonio propio te lo puedo decir: la Biblia te va a cambiar. Cada parte de la Biblia te va a cambiar. Aún las genealogías del libro de Números tienen el poder de transformar nuestra vida. Este capítulo,
El capítulo número 10, sin embargo, tiene de singular importancia de que a nosotros, los que no venimos de descendencia judía, se podría decir de esa manera, nos es sumamente importante, ya que en ella encontramos la narración del inicio del cumplimiento de un pacto muy antiguo que Dios hizo con un hombre llamado Abraham. Abraham se le toma aproximadamente 2000 años antes de la escritura que acabamos de leer, y se le dice a Abraham: tú tienes 75, te lo voy a parafrasear, no tengo el tiempo para contarte los que son como 7 capítulos de la vida de Abraham, pero se le dice a Abraham: tú tienes 75 años de edad, tú vas a tener un hijo. Tú vas a tener un hijo y ese hijo se va a multiplicar y esa multiplicación se convertirá en una gran nación, y de esa gran nación eventualmente nacerá una persona, y esa persona obviamente la conocemos como Jesús el Cristo, el Mesías. Y de esa persona todas las naciones de la tierra, en ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. El libro de Gálatas dice que lo que se estaba diciendo se refería, estaba dando a entender que en Cristo todas las naciones serían bendecidas, tendrían acceso a la salvación que solamente, ¿cuántos dicen amén a esto?, viene a través del Señor Jesucristo. Años pasan para Hechos capítulo número 10, estamos hablando de más de 2000 años de historia, la formación del pueblo de Israel. Han pasado muchos años, y lo que ha ocurrido hasta ahora es de que Jesús ya vino, Jesús ya murió, Jesús ya resucitó, Jesús ya ascendió, ahora está a la diestra del Padre, el Espíritu Santo por el Padre es mandado, la iglesia ha nacido, la iglesia está disfrutando de algo de fruto, se ha extendido más allá de Jerusalén, pero hasta este punto en la historia de la iglesia, los únicos que habían beneficiado, escúchelo, los únicos que habían tenido un beneficio de la obra de Jesucristo, era lo que hasta el día de hoy llamamos judíos mesiánicos, es decir, judíos que habían encontrado a Jesucristo, o más bien Jesucristo los había encontrado y ellos lo habían recibido como su Mesías. De repente, llegamos al capítulo número 10 del libro de Hechos, de repente, y normalmente funciona de esa manera, de repente hay 2 visiones que son dadas de parte del Señor, 2 visiones en aproximadamente 24 horas y separadas por algunas 30 millas de separado. Si usted es una de las personas que ha ido a Israel con Mundo de Fe, usted sabe bien más o menos la distancia entre la ciudad de Jope y la ciudad de Cesarea. Entonces vemos que Dios suelta estas 2 visiones a 2 personas. Uno era gentil, el otro era judío. No tenían, escuche, nada en común. Uno de ellos era romano, el otro de ellos era hebreo. Sus culturas y sus costumbres eran totalmente distintas. Uno era soldado, el otro era pescador, uno tenía poder y prestigio, mientras el otro había sido reo de la justicia y probablemente aún era reo de la justicia, ya que ni en su propia casa estaba en casa de otro en este momento. No tenían nada en común. Lo que tenían en común es de que ese día, en esas horas, ambos recibieron una visión de parte del Señor, una visión que transformó la historia, una visión que transformó realmente la historia de la iglesia y que le da acceso no solamente a los judíos, sino a ustedes, a nosotros que no somos de descendencia judía, a que seamos bendecidos juntamente con nuestro padre Abraham. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la persona que está al lado de ti está hablando de visión. Díselo así como si desayunase algo rico, unos chilaquiles o algo, eso es, cafecito. Me gustaría darle unas cuantas observaciones en cuanto a visiones celestiales, si lo podríamos decir de esa manera. Lo primero que necesitamos saber acerca de visiones que provienen de parte del Señor es de que existe una visión con tu nombre. No sé si usted se dio cuenta. Visión Cornelio, visión Pedro. Y si ustedes leen y estudia la Biblia, hay visiones que Dios reparte y Dios conoce los nombres de aquellos que reciben una visión. Escúcheme lo que voy a decir. Dios no hace nada, jamás al azar. Dios a usted lo conocía antes de que usted esté dentro del vientre de su madre.
Al profeta Jeremías se le dijo, antes de que tú estuvieses dentro del vientre de tu madre, yo ya te conocía por nombre y te di, ojo, visión, te di como profeta a las naciones. Dios te conoce, Dios tiene una visión para ti. Dios te ha dotado de dones y de talento, de una medida de unción, y te ha dado un contexto, para algunos muy bonito, para otros muy doloroso, pero el punto es de que aún el contexto en el que crecemos, aún el contexto apunta hacia nuestro destino. Dios tiene una visión con su nombre. A Cornelio le dice Cornelio, a Pedro le dice Pedro, a Jeremías lo llama por nombre. La segunda cosa que necesitamos saber acerca de visiones celestiales o visiones que provienen de Dios es de que visiones eventualmente vendrán acompañadas de instrucción. Porque repito lo que vengo diciendo, ¿de qué me sirve aún recibir una visión de parte del Señor si no viene con la instrucción para poder cumplir lo que tengo en el corazón? Aquello que Él depositó dentro de mí, necesito saber cómo hacerlo. Y eventualmente va a venir esa instrucción. A Cornelio le dice algo muy curioso. Le dice, Cornelio, ¿ve? Es curioso porque le da casi el domicilio. Le dice, manda unos cuantos hombres a la ciudad de Jope. Cuando lleguen a la ciudad de Jope, mándalos al mar. Cuando lleguen al mar, que encuentren una casa. En esa casa, por cierto, el dueño de esa casa se llama Simón. Le dice la ocupación o la vocación de Simón, le dice, él es curtidor. Y dentro de esa casa vas a encontrar un hombre llamado Pedro. Y cuando encuentres a Pedro, tráelo. Sí, dígame si no es instrucción eso. Casi le da las fechas y le da el domicilio, le da nombres. A Pedro, ¿qué le dice? Pedro escucha de repente, ve la visión y escucha un tocar en la puerta. Y Dios le dice, el Espíritu Santo le susurra y le dice, hay 3 hombres que han venido por ti. No temas ir con ellos, que yo los he enviado. Dígame si no, Dios le interesa que usted no solamente reciba y vea visión, sino que usted también reciba instrucción para cumplir lo que Él le ha dado. Número 4, usted necesita saber que visiones de parte del Señor jamás son independientes de las otras. Cuando la visión de Cornelio y la visión de Pedro se fusionaron, fue como 2 pedazos de un rompecabezas. De nada me sirve un pedazo de rompecabezas si no viene fusionado por otro pedazo de rompecabezas. Y cuando más pedazos de rompecabezas se van fusionando, va creando algo bello que alcanzo a ver. La visión de cada uno de nosotros va a tener que encontrar interdependencia en la visión de otros. Usted necesita saber eso. Si Cornelio no hubiera hecho su parte, entonces no le hubiera ido muy bien a Pedro y viceversa. Lo cuarto que me gustaría mencionar de una manera rapidita como base es de que visiones celestiales difieren de buenas ideas. El mundo está lleno de buenas ideas. Y qué bueno que hay buenas ideas, pero no hay nada más poderoso que una visión que Dios da. Una buena idea no va a cambiar el mundo, una visión de parte del Dios sí. Usted necesita saber eso. Hay 2 cosas que una visión de parte de Dios van a contener para saber si es de Dios o sencillamente es una buena idea. La primera es de que, estas 2 no son negociables, ¿de acuerdo? Número 1, si usted quiere saber si lo que Dios está poniendo en su corazón es de parte del Señor, es de que eso tiene que exaltar el nombre de Jesucristo como el soberano de todo lo que es la historia, todo lo que es el mundo, todo lo que es las culturas. Exalta el nombre de Jesucristo como el único Salvador, el Rey absoluto de todo lo que es y será. No importa si Dios le ha llamado a plantar un negocio o hacer una diferencia en el ámbito del arte, de la política, de leyes. No importa cuál sea la vocación, el fin siempre tiene que ser revelar el nombre de Jesucristo como el Señor y el Salvador. 1. 2. Visiones divinas tienen que tener el bienestar de otros en mente. ¿Tienen qué? Hasta cierto punto creo que sería correcto decir que existe un elemento de justicia social que tiene que ser cristocéntrica, porque hay mucha justicia social que no es cristocéntrica.
¿Y de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Lo digo, lo voy a decir con mucho respeto. ¿De qué me sirve levantar un orfanato y darle de comer a gente si no los estoy apuntando hacia Jesucristo? Te voy a decir lo que está pasando ahí. Solamente estoy engordando a gente para el día de juicio. Yo quiero apuntar a la gente hacia el Señor. Entonces hay un balance. Entonces no sea lo que sea que Dios nos está llamando a hacer, tiene que hacer una diferencia y tiene que exaltar el nombre de Jesucristo. Tiene que ayudar al pobre, tiene que ayudar al inmigrante, tiene que ayudar al oprimido, tiene que ayudar a la viuda, al huérfano, al sufrido. Le voy a decir algo. A mí me encanta lo que ustedes hacen una vez al mes. Me parece que es el último sábado de cada mes donde están alimentando a la gente que no tiene cómo alimentarse. Ustedes están haciendo una diferencia. Ustedes no solamente proclaman y hablan y dicen, sino hacen. Y es eso lo que hace la diferencia entre una visión que solamente es una buena idea, que bueno, estoy ayudando a alguien, pero ustedes proclaman y ustedes predican y el evangelio está siendo predicado a las 4 puntas de la tierra. La tierra es redonda, no tiene 4 puntos, me doy a entender. Me encanta lo que la Biblia dice, describiendo el ministerio de Jesús. Dice lo siguiente, dice que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos. No solamente predicaba, sino también sanaba, usted sabe, alimentaba y ayudaba a aquellos que estaban sufriendo. Visiones celestiales, y aquí quiero hacer hincapié. Vienen aquellos que se posicionan correctamente. Lincoln, ven para acá, por favor. Dame otra pelota que no tenga ese nombre. Esa. ¿No tiene nombre esa roja? Ok. El último punto es de que visiones celestial, que Dios tiene una visión con tu nombre. Entonces, esta pelotita va a representar la visión que Dios tiene para usted. En particular, es la visión que Dios tiene para este campeón que tengo toda la vida de conocerlo. Ahora sí. Lincoln. Una vez en el calendario, ¿puedo contar esto? Le salió a mi esposa Lincoln's birthday. Y ella llamó y dice, oye, feliz cumpleaños a Lincoln. Y algunos le están agarrando, era el presidente Lincoln, y nada que ver, no era el cumpleaños de aquí de mi buen amigo. Pero escúcheme, porque Dios quiere soltar visiones, tiene una visión con tu nombre en ella. Pero requiere de que usted se posicione a donde Dios quiere aventar esa visión, si no Dios no va a lanzar esa visión. Hay mucha gente que quiere una visión, pero no está dispuesta a pagar el precio de moverse de aquí para allá. Hay mucha gente que quiere una visión de Dios, pero no quiere dejar esa relación. Hay mucha gente que quiere una visión, pero no está dispuesta a dejar ese estilo moral. Hay mucha gente que quiere una visión, pero no están dispuestos a acabar su escuela. Hay mucha gente que quiere escuchar y recibir de Dios, pero no están dispuestos a posicionarse. It doesn't work that way. No funciona de esa manera. Así de que Dios está diciendo, Lincoln, yo tengo una visión enorme para tu vida. Y Lincoln está, pues venga. Sí, pero yo la quiero aventar para acá. Pero yo quiero estar acá. Y dice, no. Ahora, déjeme le digo una cosita. De que si Él no se mueve, los planes de Dios no van a ser frustrados por alguien que no se posiciona. Él tiene 2 y 3 opciones. Si yo no me muevo, si yo no me posiciono, Dios encontrará a alguien que lo hará. Tal caso, David. Te he desechado a ti, Saúl, he encontrado a otro que tiene mi corazón. Así de que Lincoln, vete para allá. Más rápido, mano, se me está yendo el tiempo. Entonces, ahora sí. Y ¿vieron lo que hizo? Ahora sí, te puedo decir así como trotando rapidito. Eso. No sé si usted vio, ¿qué pasó ahí? Se lanzó la visión, pero él cachó la visión, porque de nada nos sirve que Dios nos lance una visión. Y yo sé de aquellos, ¿no? De que le ha tocado, digo, perfecto el pase, y se me fue. Después de que cachó la visión, ¿qué hizo? Se movió con ella. Así de que Dios quiere darte una visión, pero tenemos que posicionarnos. Signifique lo que signifique para usted el posicionarse. El día de hoy quiero tomar unos cuantos minutitos para
para hacer hincapié en el hecho de que Dios requiere que nos movamos, que nos posicionemos en el área de nuestro carácter para que podamos recibir la visión que Dios quiere. Te voy a decir algo. Es más, te lo escribí. Ay, ahí estaba. No, acá está. Su carácter, y esto es bien importante, su carácter es la columna que soportará el peso de la visión de Dios. Como esas columnas que tenemos aquí. Tú quitas una columna de estas, dos de estas columnas, se desploma. Eso se desploma. Y la visión de Dios normalmente es tan pesada y tan grande que necesita pilares, necesita gente de carácter, necesita gente que ha hecho una decisión. Así de que sin carácter no hay visión de Dios por la sencilla razón que se va a desplomar. Es el viejo principio de los odres nuevos y el vino nuevo. Si no hay un odre nuevo, Dios no va a soltar vino nuevo. Por la sencilla razón que va a echar a perder aún el odre viejo. Así de importante es posicionarnos. Me lamento decir que el peso de la responsabilidad hacia con Dios y hacia con gente eventualmente a nosotros nos va a destruir si nosotros no hemos desarrollado nuestro carácter. Me lamento decir que no hay visión si no nos movemos y nos posicionamos en el área de nuestro carácter. Es muy importante que sepamos eso. Yo creo, y esto de todo corazón lo creo que por la misericordia de Dios, a veces Dios nos suelta más visión, porque nos destruiría la propia visión. No hay nada más poderoso que una visión de parte de Dios. Hay un hombre llamado Cornelio, acabamos de leer un poquito acerca de él. Lo que no hemos visto es de que era un hombre de mucha influencia, tenía un título, era centurión, mínimo 100 soldados bajo su orden, en la ciudad más importante de esa región, cuidando de quizás Poncio Pilato en ese momento. Era una persona de muchísima influencia. Lo curioso de todo esto es de que él se había posicionado para recibir una visión de Dios sin tener a Jesús en su vida. ¿Sabías usted eso? Todavía no se había revelado el Señor Jesucristo en su vida, pero él ya se había posicionado. El capítulo número 10, verso número 2, nos da 4 características del carácter de Cornelio. Y se las vamos a dar una por una. Voy a dividir este texto para que pueda resaltar la misma característica y nos podamos enfocar en ellas. Vea lo que dice. Número 1, estamos hablando de Cornelio. Cornelio había desarrollado tanto su carácter que era un hombre devoto, un hombre de devoción. Con él no era de que, bueno, hoy sí, mañana no, depende cómo esté el clima, es que comí mucho hace un par de días, es que muchas veces damos muchas excusas por no hacer lo correcto, ¿verdad? Era un hombre consagrado, a mí me encanta la palabra consagrado. Era un hombre íntegro, completo, dedicado. Era un hombre que no tenía reservas. Y repito, aún no conocía a Jesús personalmente. Y había dedicado su vida a honrar al Dios de Israel. Ahora, él tenía muchas opciones. Por favor, trate de entender el contexto. El contexto es de que él era un hombre influyente romano. Y ellos tenían una religión llamada el sincretismo, donde realmente acumulaban dioses. ¿A dónde iban? Bueno, ese también. Pero la religión principal de ellos era el panteón de los griegos, ni era suya. Nomás le cambiaron los nombres a los dioses. Entonces, para este hombre le hubiera sido más fácil, quizá, adorar a Marte o a Júpiter o a, qué sé yo, Neptuno o Diana, Artemis. El panteón de dioses romanos estaba a su disposición y quizá hubiera sido más fácil para él, pero él había hecho una decisión. Jehová era su Dios y él iba a ser una persona de devoción, consagrada. Hoy en día usted y yo tenemos muchas opciones, lamentablemente. Sí, quizás no tengan nombre personales, como Marte y Júpiter, pero quizá se llama dinero.
Quizás se llama poder, sexo, quizá se llama esa relación ilícita, quizás se llama aún los hijos o el ministerio, quizá es esa propia imagen que nos hemos creado de nosotros mismos, que de repente abusamos de y creamos un altar en las redes sociales y decimos, este soy yo, me adoro a mí. Eso no fue para nadie. Vea lo que dice 2 de Crónicas 16:9, me encanta esa escritura, dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón totalmente comprometidos. ¿A quién? A Él. Entonces la primera faceta, rasgo de carácter de Cornelio era de un hombre de devoción. La segunda, y aquí tengo que tener mucho cuidado porque no quiero decir algo controversial, era lo siguiente, vea lo que dice, era un hombre devoto y era temeroso de Dios igual que todos los de su familia. Lo que aquí me dice es de que porque auténticamente temía a Dios, desborzaba de talmente que influenciaba a su familia. No me oyeron. Influenciaba a sus hijos. Ahora, en los últimos años, nosotros hemos tenido mucho movimiento en nuestra iglesia, de tal manera que fue destruida, fue reedificada y en los últimos 6 meses fue renombrada. Se le cambió el nombre a nuestra iglesia de Iglesia Triunfo a Eclesia, y una de las cosas que el Señor puso en nuestro corazón es hacer un voto con Él. Y lo hicimos cuando rededicamos la iglesia y le dijimos al Señor, Señor, esa es tu iglesia y hacemos voto de santidad, porque sin santidad nadie verá tu rostro. Hicimos voto, sus pastores preciosos estaban ahí con nosotros, es más, ellos nos ayudaron en todo ese proceso, predicaron ahí, cantaron, fue algo increíble. Hicimos voto, la iglesia total, o sea, pambal que no, casi. No, porque no había persona parada. Todos estaban arrodillados delante del Señor, haciendo voto de santidad. Ojo cuando hagamos eso. Porque los últimos 6 meses prefiero reconstruir una iglesia que tener que lidiar con las cosas que han pasado en nosotros los últimos 6 meses. Porque Dios dijo, ¿van a hacer voto de santidad? Bueno, entonces yo voy a limpiar mi casa. Y uno tras otro, y yo ese también, ella también. Entonces yo empecé a estudiar ese tema del temor del Señor. Y a mí se me había dicho en el seminario y había escuchado que significa una reverencia santa al Señor, pero profundicé sobre el tema y es más que una reverencia santa. Por favor, entendamos eso. La palabra hebrea es la palabra yalé, la palabra griega es la palabra fobia, de donde tomamos palabras como miedo, asustado, temblar, aterrorizado. Y yo sé que no es la imagen que quieres tener de un Dios bondadoso, bueno, lleno de gracia y misericordioso. Yo sé, yo tampoco. Pero ¿qué vamos a hacer con el Dios de justicia de la Biblia? ¿Qué vamos a hacer con el Dios de los profetas del Antiguo Testamento? No sé si has leído el lenguaje que Dios utiliza en los profetas. ¿Qué vamos a hacer con el Dios que mató a un hombre llamado Usa por el sencillo hecho que de una manera muy casual tocó la presencia del Señor? ¿Qué vamos a hacer con el Dios que le quitó el reino a Saúl? ¿Qué haremos con el Dios que le quitó, que no permitió, mejor dicho, a Moisés entrar en la tierra prometida porque hizo algo que no debería de haber hecho? Una cosa. Ahora, quizás algunos de ustedes me están diciendo, eso fue del Antiguo Testamento. ¿Quieres Nuevo Testamento? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con el Dios que dice de sí mismo, yo soy un fuego consumidor? Que tengo ojos como llama de fuego, que sale una espada de 2 filos de mi boca. ¿Qué vas a hacer con el Dios que dice que su túnica está teñida en sangre? ¿Qué vas a hacer con el Dios de Apocalipsis? El Dios que no permitió que una pareja le mienta al Espíritu Santo, llamado Ananías y Zafira, y se los cargó. ¿Qué vamos a hacer? Y quizás algunos están haciendo la pregunta, bueno, ¿cómo puedo yo amar a un Dios? ¿Qué temo? Te voy a decir cómo.
El hecho de que Dios es terrible y es temible y está en todo su derecho de juzgarme, está en todo su derecho, pero no lo hace y extiende su misericordia y su gracia para conmigo, causa que me enamore más y más y más y más y más de Él. Teme a Dios. La tercera es de que daba generosamente. Eso me encanta, dábate generosamente. Yo aprendí este principio hace mucho tiempo. Déjeme le digo que no hay medidor más claro del carácter de una persona que su generosidad. Si usted no es una persona generosa, usted no va a traer mucha visión de parte de Dios. Y si usted es una persona generosa, prepárese porque Dios le puede dar a usted, porque en usted puede confiar, porque las posiciones a usted no lo poseen, sino que usted posee lo que Dios le da. Y usted lo da. Y entre más da, Dios más le da. Ese principio lo aprendí hace años. Estaba estudiando en la Universidad Bautista de Dallas, aquí luego a la vuelta. Y estábamos viviendo en Cristo para las Naciones, trabajando, ganando $8 la hora. Nada. Y comíamos espagueti o sándwiches diario, como por un año. Estamos quebrados. Y estaban en el seminario, ahí en DBU, y me tocó un proyecto de esos horribles que te emparejan con una persona, ni la conoces, y solamente el no conocerla ya causa una tensión. Pues dicha persona nunca desapareció el individuo. Desapareció, nunca se apareció a los momentos que habíamos dicho que nos íbamos a poner a estudiar. En fin, yo hice una decisión en mi corazón, yo creo que venía del Señor, de ser generoso, de extender de mi esfuerzo extra, trabajando tiempo completo, con una esposa de tiempo completo, una hija de tiempo completo, estudiando de tiempo completo. Y yo hice ahí el esfuerzo y yo hice el proyecto y lo que normalmente era la mitad, me lo aventé yo solo. Ahora él le va a decir, él va a decir, porque en mi corazón yo sabía que era lo correcto, yo quería hacer algo bien, y aunque no se aparecía, en mi corazón había cosas horribles para con él en ese momento, pero el punto es de que se apareció una semana antes, y yo estaba entre lo bendigo, ¿no? El punto es de que nos dijeron que teníamos que hacer este proyecto, ¿va? Teníamos que sacar un estudio, un comentario de los primeros 10 capítulos de Proverbios, el libro de sabiduría. Entonces yo lo hice solo, pues se presenta y está ahí paradito, y yo, el libro de Proverbios, y él nomás así. ¿En serio? Sin vergüenza. Me fui, nos dieron una A, gracias a Dios, nos dieron una A. El punto es de que todavía tenía algo en mi corazón en contra de él, y más o menos un mes después yo tenía que registrarme para el próximo semestre, ¿va? Entonces lo que pasa es de que yo no teníamos el dinero para comprar mis libros. Por fe yo había dado un depósito para el próximo semestre, y una noche antes de que empiece el semestre, me llama este individuo y me dice, oye, yo sé que pues no fui de bendición para tu vida, no me acuerdo las palabras exactas, pero te quiero pedir si me puedes ver en una librería, en una gasolinería. Y le digo, pues sí, yo pensé que me iba a entregar algo del tiempo que estuvimos. Voy y nos vemos y me entrega 2 bolsas con todos mis libros nuevecitos del próximo semestre. Y me dice lo siguiente, y nunca se me van a olvidar sus palabras. En inglés era stinking rich. Yo creo que era podridos en dinero. Mis papás están podridos en dinero, y lo que tú no sabes es de que trabajo para servir a la universidad en la biblioteca, en la librería, y tuve acceso a las clases que tú ibas a tomar este próximo semestre, y te compré todos tus libros. Discúlpame por lo que te hice. ¿Te puedo decir algo? Cuando uno es generoso con otra gente, Dios puede hacer mucho por uno. Tapamos el fluir de la bendición de Dios y de visión de Dios cuando no aprendemos el principio de la generosidad. Ya me lo acabo, déjeme nomás rápidamente decirle cuál es el que sigue y con esto vamos a terminar. El cuarto
pilar del carácter de Cornelio. Entonces el primero, obviamente, como lo mencionamos, tenía devoción. Número 2, era un hombre temeroso de Dios. Número 3, era generoso. Y número 4, era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Y no de repente cuando hay que comer y hay que orar. O de repente que me acuerdo, ¿no? Es dentro de este contexto que Dios le da la visión a Cornelio, que transformó el mundo, y ahora hasta aún usted beneficia de que este hombre se le ocurrió forjar su carácter para posicionarse en un lugar donde usted pueda recibir hasta el día de hoy el poder de una visión. Quiero decir una cosita antes de terminar, y esto lo digo ya en forma de cerrar, ¿de acuerdo? Yo realmente creo de todo corazón que Dios ha soltado visiones en algunos de ustedes. Pero Dios tiene una visión para todos ustedes. Pero de que Dios ya ha soltado algo muy específico en tu corazón. Pero ahora tienes la tarea de arrodillarte y de buscar la instrucción de parte del Señor. Si buscas la instrucción, Él te va a dar la instrucción, pero solamente viene por medio de la oración. Déjeme, le digo algo y con esto le regreso el micrófono a su pastor. Hace unas 3 semanas, yo estaba orando por ustedes, por este momento y por sus pastores en particular. Y el Señor me dio una palabra para sus pastores. Ellos saben el cariño que les tenemos. Ellos son amigos de toda la vida. Tengo toda su vida adulta de conocerlo. Lo conocí cuando tenía 17 años, entonces toda su vida adulta. El pastor Tim y pastora Abigail, yo no conozco personalmente a nadie que a través de los años se han posicionado para recibir una gran visión de parte del Señor. Ustedes son pilares fuertes. Sobre ustedes puede ir algo muy pesado y vendrá algo muy pesado. Creo de todo corazón que lo que Dios les va a dar es innovador. Es innovador. No tengan temor porque nunca se ha hecho. Porque van a voltear y van a decir, bueno, ¿hay un punto de referencia? No hay un punto de referencia. Ustedes van a ser el punto de referencia. Es algo nuevo. Es algo nuevo. Te va a sorprender, les va a sorprender. Tarea para ustedes, congregación. Ustedes no tienen ni idea, si usted no ha usado el manto de un pastor, el peso que es pastorear. Oren por sus pastores. Amen a sus pastores, apoyen a sus pastores, bendigan a sus pastores, protejan a sus pastores. Tienen buenos pastores. Yo conozco sus vidas, ustedes también, pero créanme que en esos momentos donde uno dice, ¿y ahora qué? Y volteas y solamente hay gente como ellos alrededor, ahí es donde uno se da cuenta. Ustedes, iglesia, cuando nosotros habíamos sido totalmente destruidos por el huracán Harvey, ustedes fueron los que nos apoyaron, nos ayudaron. Y eso muestra el corazón de ustedes que viene a través de sus pastores. Gracias. Es momento de orar para algunos de ustedes. Es más, me atrevo a decir algo. Si Dios te ha hablado en esta mañana de alguna manera y tú sabes porque Dios te ha mostrado algo, pero te encuentras en esa situación donde no tienes la instrucción. Tienes algo, como que Dios te mostró algo y te apasiona, pero no tienes la instrucción, no sabes ni cómo. Te ves a ti mismo y dices, ¿cómo le voy a hacer? ¿Podrías hacer algo por mí? Ponte de pie. No lo pienses 3 veces. A ver cuántos se ponen y yo luego respondo. Ponte de pie, eso es. Ahora voltea alrededor. Dios tiene una visión para ti. Dios tiene instrucciones para ti. Es una época para orar como nunca lo has hecho, porque Dios va a estar ahora dando las instrucciones de cómo lograr hacer aquello que Él hecho que nazca en tu corazón. Los bendigo en el nombre de Jesús, los amamos como no tienen idea, y en realidad no estaríamos donde estamos nosotros como iglesia a 5 horas de aquí si no hubiera sido por el amor entrañable que ustedes nos han mostrado a través de los años.
Le paso el micrófono a su pastor.